La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Chicos, para los que no lo saben, los que vienen llegando y los que estaban perdidos y están regresando, los ubico un momento rápidamente. Estamos en medio de esta serie A Su Imagen, que estamos hablando acerca de Jesús, y estamos hablando de Jesús como la imagen del Dios invisible, como si queremos conocer a Dios, queremos entender el carácter de Dios, entender cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Luego estuvo predicando Melissa acerca de Jesús y su necesidad del Padre, su conexión, su relación con el Padre. Luego vinieron una serie de 3 enseñanzas que hoy les digo, no se los dije antes, están basadas en extracto de un libro que me gusta mucho, y fue que estuvo hablando Cristian acerca de Jesús y su autoridad, estuvo hablando Rubén acerca de Jesús y su servicio, y estuvo hablando Brian acerca de Jesús y su resistencia. Esas 3 enseñanzas están inspiradas en un libro que les recomiendo a todos que se lean, que se llama El mejor líder de la historia, de Lucas Leis. Es una tesis de 5 tesis acerca del liderazgo de Jesús, de facetas de Jesús, y en ese libro me inspiré para decirle a los chicos, quiero que hables de esto, quiero que hables de esto, hables de lo otro. Así que si te ha gustado la serie, léete el libro, es cortito, es pequeñito y es súper interesante. Y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema de hoy, que tiene por título Jesús, mi libertad. Lucas, vamos a leer hoy 2 versos principalmente. Vamos a leer, y los puedes ir buscando para que lleves notas. Lucas capítulo 4, verso 16 al 30, y vas a tener Isaías 61, 1 y 2. Son los 2 versos en los que vamos a disertar el día de hoy. Hay una palabra que creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida, porque es un refrán casi, y que escuchamos disertar mucho, y la usan hasta políticos, gente política, lo que sea, pero lo utilizan para su acomodo. Pero es una frase que todos conocemos que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Eso es un mensaje de la Escritura. Esa palabra sale de una conversación que Jesús está teniendo con un grupo de personas, y la respuesta de esa persona dice: ¿cómo tú me vas a decir que yo voy a ser libre? ¿Acaso he sido yo esclavo? Si yo soy hijo de Moisés, le dice. Somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. Me lleva a pensar que de esclavitud, esclavo, encontré 3 definiciones. Tal vez algunas de ellas se escapan un poco de lo que normalmente pensamos cuando pensamos en la palabra esclavitud. Número 1, un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña, y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Esa es la primera definición de esclavitud, de esclavo. La segunda dice: es una persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Y la tercera dice que es una persona que por su propia voluntad o necesidad está constantemente pendiente de un deber o una obligación. Ahora yo me pregunto, ¿tenemos esclavitud en tiempos modernos? Aunque la esclavitud ha sido abolida en la gran mayoría de países de la tierra, aún existe y parece que se rehúsa a desaparecer. Y aunque desaparezca la forma común de esclavitud como la conocemos y como he escuchado, ciertamente ya no se necesita que haya un amo físico detrás de alguien dándole latigazos para considerar que es un esclavo o no. El simple hecho de que una persona no pueda obrar con libertad, que no pueda tomar decisiones, esa necesidad de no poder alejarse de algo o de alguien, habla de que hay una falta de libertad. Es como el drogadicto que no tiene a alguien físicamente dándole azotes, pero simplemente no puede irse lejos de su vicio. Existen personas emocionalmente esclavas de otras. Existen personas esclavas a prácticas de las cuales se vuelven inseparables. En la historia, incluso en la Biblia, no es común ver que los esclavos se liberen a sí mismos por ellos solos, sino que la libertad en un esclavo siempre viene de la mano de un libertador o alguien que procura que esa liberación venga. Algunos de ustedes han escuchado el nombre de William Wilberforce. ¿Lo han escuchado alguna vez alguien? William Wilberforce vivió en el año entre 1750 y pico y 1830 y pico. Fue un parlamentario inglés. Fue el parlamentario inglés que, aparte de ser filósofo, empresario, era cristiano, era un hombre temeroso de Dios. Como parlamentario fue el parlamentario que presentó la ley de abolición de la esclavitud en Inglaterra.
la tuvo que presentar unas 10 veces para que se la aprobaran. Durante años llevó esa batalla. De hecho, William Wilberforce fue uno de los primeros fundadores de las sociedades bíblicas que hoy, hasta el día de hoy, todavía existen. Aún en la historia, para abolir la esclavitud, se necesitaron hombres y mujeres que decidieran ayudar a alguien a ser libre. Isaías 61, capítulo, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Dice el profeta, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esta es una palabra profética que está reservada y está en el contexto hablándole a Israel cuando Israel estaba en el exilio, pero también años después, y la vamos a leer, estaba reservada para el Mesías. Si tú lees detenidamente ese pasaje, dice algunas cosas de las que Dios está diciendo que va a hacer con la vida de su pueblo, y dice 4 cosas. Dice, yo vengo a darles unas buenas noticias, vengo a sanar a los quebrantados, pero hay 2 cosas de las que menciona el texto que tienen que ver con gente presa o en esclavitud. Dice, vengo a publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel. Si has leído alguna vez Isaías 61, después de estos pasajes, menciona otras cosas maravillosas que a todos nos gusta. Habla de que va a haber gozo, habla de que va a haber que es el año de la buena voluntad, habla de que va a haber alegría, incluso habla de que le va a cambiar un nuevo nombre. Pero nada de esas cosas viene si primero esa gente no vive en libertad. Una vida que no se vive en libertad no es digna de ser vivida. ¿A quién le gustaría vivir su vida preso o esclavo? Aún los narcotraficantes. En Colombia hicieron famosa una frase que decían, yo prefiero una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos. La hicieron ellos famosos, porque entendieron hasta cierto punto que uno de los valores más importantes de la vida es ser libres. Ahora la pregunta es, ¿qué tan libres somos? Porque si la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres, y es Jesús mismo quien lo habla, quiere decir que aunque estemos operando en una libertad aparente en nuestro día a día, hay cosas en las cuales todavía podemos estar cargando cadenas. La buena voluntad de Dios se hace evidente cuando estamos en libertad. Y hay una verdad que apenas voy a empezar a predicar, pero que tienes que llevarte marcada esta noche, y es que la gente que se encuentra cautiva no puede experimentar la buena voluntad de Dios. En cautividad no puedes experimentar la buena voluntad de Dios. Ahora sí vamos a mi evangelio favorito, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos a leer hasta el 30. Esta porción grande y ya después tranquilo. Dice, Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y tantas de estas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ninguno es profeta acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Si tú lees el Evangelio de Lucas, y esta es de las primeras partes que aparece, Lucas no nos da muchos detalles acerca de cómo comenzó el ministerio de Jesús. Si tú lees aquí un momento atrás, está hablando de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y ¡prum!, ya está llegando al ministerio. Y no menciona mucho de cómo arrancó el ministerio de Jesús, pero sí nos dice dos cosas, si a ti te gusta llevar tus notas. Número uno, Lucas enfatiza una y otra vez que Jesús empezó su ministerio en el poder del Espíritu. Lucas 3:22 dice que fue el momento en que Jesús fue bautizado, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Al principio de la historia de la tentación de Jesús en el desierto, que está antes de este pasaje, dice que el Espíritu Santo, que Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Dice que luego, incluso cuando Jesús vuelve a Galilea, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el mismo capítulo 4, un par de versos antes de lo que acabamos de leer. Es decir, que una de las cosas que sí está tratando de enfatizar Lucas es el Espíritu Santo está allí. Lo segundo es que Lucas dice una y otra vez que la fama de Jesús se extendía por toda Galilea, y que todo el mundo alrededor lo glorificaba. No dice mucho Lucas de qué fue lo que hizo Jesús para que la fama se extendiera. No menciona detalles de qué acciones hizo Jesús para que la fama se extendiera, solo que llega diciendo la fama de Jesús empezó a crecer por todas partes. Es como si, y luego menciona que fue a Capernaum solamente más adelante en el verso siguiente. Es decir, que Lucas no está tanto enfocado en las enseñanzas de Jesús en este momento de la historia, sino está enfocado en demostrar que el Espíritu Santo es quien estaba guiando a Jesús en su día a día. Era que el Espíritu Santo era el que estaba moviendo y orquestando los pasos que estaban siguiendo al Jesús, al Hijo de Dios hecho hombre. Probablemente, para evitar que la gente no dijera que Jesús no era un buen judío, dicen los expertos, los teólogos, que incluso los que le rodeaban le aconsejaron ir a la sinagoga, le aconsejaron ir y que fuera. Y de hecho la Biblia dice allí que él lo hacía como era costumbre. La costumbre en este momento de la historia, y te estoy dando todo este contexto para que lo puedas entender, era que en esa clase de servicio de domingo, que era muy distinto tal vez al que tenemos nosotros hoy, ellos llegaban al lugar en el Sabbat, se sentaban, lo primero que hacían era leer el Shama. El Shama era Deuteronomio 4 del 6 al 9. Luego ellos hacían unas oraciones, empezaban a leer la ley, los profetas, y luego reflexionaban. De hecho, la costumbre es que primero ellos la leen de pie y la reflexión se sientan. Por eso el texto que leímos dice que luego que Jesús terminó de leer, enrolló, lo pasó y se sentó, porque era el momento de reflexionar, era el momento de conversar. En este servicio a Jesús se le da la oportunidad de leer, y sea por asignación o sea porque él lo buscó, le tocó leer Isaías 61:1-2 que leímos al comienzo. En el contexto original, como les dije, se refiere a la promesa de Israel de ser sacados del exilio, pero Jesús lo utiliza para referirse a sí mismo y a su ministerio. Jesús está hablando de sí mismo. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros en la vida, y cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, dime quién es Carlos Daniel, y tú, porque normalmente nos cuesta hablar de nosotros mismos. Yo conozco unos cuantos que tienen un ego bien alto, que eso para hablar de ellos es lo mejor que puede pasar, pero a la mayoría de nosotros nos cuesta hablar de nosotros mismos. Jesús creo que tuvo algo a favor que no tenemos nosotros, y es que ya tenía un libro que estaba diciendo quién él era. Jesús pudo apelar a un texto que estaba revelado acerca de quién era él y de cuál era su misión en esta tierra. Este pasaje que acabamos de leer prácticamente establece el tono de todo el Evangelio de Lucas.
Esto que acabamos de leer le da como el estilo, la forma a todo lo que vas a leer en el Evangelio de Lucas. Es muy parecido a lo que pasa en el libro de Hechos, que es como Lucas temporada 2, cuando Pedro está hablando y cita, Jesús citó, que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, y citó a Isaías. Pedro citó a Joel y dijo que en los postreros tiempos Él derramará su Espíritu sobre toda carne, y de ahí esa conexión marca el tono de todo el libro de los Hechos. De hecho, hay algunos que les gusta llamar el libro de los Hechos, no el libro de Hechos de los Apóstoles, sino el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en la vida de los discípulos, ayudándolos en su día a día. Cierro esta parte con esto. La conexión entre Jesús, el Espíritu Santo y la iglesia, tú eres la iglesia, debe estar presente todo el tiempo. Difícilmente tú vas a poder vivir tu vida cristiana y vivir una vida en libertad si el Espíritu Santo no te acompaña. Hay mucha gente que conoce acerca de Jesús. Hay mucha gente que conoce de la Biblia, pero no vive la palabra. Solo el Espíritu Santo te va a poder ayudar. Algo que me gusta para esta noche que hemos llamado Freedom Night es que una de las cosas que pasa inmediatamente después de este momento es que, y no lo vamos a leer ahora, es el milagro que sigue, es un milagro de liberación de un endemoniado. Ser un libertador es parte de la esencia de Jesús. Jesús es un libertador por excelencia. Y la descripción que habla de sí mismo dice: a mí Dios me ha llamado para libertar a los oprimidos. Sí, les vengo a predicar, vengo a sanar, pero vengo a libertar a los oprimidos. Quiero que podamos entender hoy, si estamos hablando de a su imagen y de que si queremos entender cómo es Dios, Jesús es la imagen del Dios invisible, vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús que Él venía a hacer. Entonces, número 1, Él dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo sé que hay más de uno que dice aquí, Carlos Daniel, yo creo que yo clasifico en ese, porque mi billetera está limpia, el Nequi le debo a Nequi. Más de uno dice, debo un pasaje de Transmetro. Pobres viene del original petochos, con tilde en la O, petochos, que significa pobre, mendigo, y hay una definición que me gusta, dice, como alguien que se agacha y se encoge. Menciono esto porque hay personas en la vida que se la pasan recogiendo del piso las sobras de otros. Hay gente que puede ser muy dotada financieramente, pero viven la vida recogiendo lo que otros van tirando en el piso. Hay gente que es pobre de amor y vive mendigando el amor que alguien le da de a ratitos. Dios no quiere que tú seas un mendigo de nada ni de nadie. Buenas nuevas a los pobres es venir darle un mensaje a aquellos que sienten que en la vida viven agachados, recogiendo y sediento por lo que este mundo da. He visto gente agachada en este mundo por los likes de una plataforma, aún haciendo cosas que en algún momento dijo: yo jamás me prestaría para eso. Porque están agachados, están pobres. Jesús viene a levantar a aquellos que están caídos. Luego dice Jesús, no solamente he venido a dar buenas nuevas a los pobres, sino dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar, en el original allí, viene de la palabra iomai, que no encontré en español una forma como para decirlo también. En el diccionario que encontré estaba en inglés, pero no solamente dice heal, sanar, sino dice make whole. O sea, vengo para ser completo. Vengo para hacer completos. Vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es sanar. Quebrantados viene de suntribó, que significa desmenuzado, en pedazos, pero por aplastamientos o golpes. Despacito. Un ejemplo de esto es cuando usted despedaza una galleta, cuando la parte. Jesús está diciendo literalmente: yo vengo a hacer completos a aquellos en los que algo más los ha partido.
los ha hecho pedazos. Aunque hayan pedazos que se hayan perdido, no es solamente venir a juntarlos, vengo a ser completos, a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Dios puede hacer completa una vida que está hecha a pedazos. Solo Dios puede hacerla completa. Y algo importante, y quiero que le digas al que está al lado, y lo hace sin remiendos. Dios no hace remiendos. Cuando Dios hace, hace de nuevo. Amén. Entonces, lo primero es que Jesús viene y habla de sí mismo diciendo: yo vengo a dar buenas nuevas a los ¿qué? Predique conmigo, ¿a los qué? Y dice que viene a qué también. ¿A quién? ¿Viene a qué? A sanar a los qué? A los quebrantados de corazón. Número 3 dice: a pregonar libertad a los cautivos. Libertad, y esta me encantó, viene del original aphesis con una ph, aphesis, que significa remisión, pero también significa perdón. La expresión más grande de libertad que una persona puede tener es cuando ha recibido perdón. Carlos Daniel, ¿cómo sustentas eso? ¿Cómo entiendes eso? Yo creo que la persona que mejor lo pudo explicar, mejor que incluso mis palabras, fue el rey David. El rey David dijo en el Salmo 32, dijo: la dicha del perdón, se llama este salmo, la dicha del perdón. Y él dice así, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice David acerca del momento en el cual él estaba callado con su pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, pero se volvió mi verdor, mi verde, en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pregonar libertad a los cautivos. Es que hay gente, creo que todos los hemos sido, y los que han recibido el abrazo de Dios y han sido nacidos de nuevo, sabemos que el perdón de Dios es liberador. Porque cuando tú entiendes cuán lejos estabas de Dios, cuán ignorante de las cosas de Dios eras, cuánto de lo que hacías en tus pensamientos y en tu día a día estaba tan lejos de lo que Dios era, y tú te acercas y lo que tienes es perdón, eres libre. La forma más grande de libertad que puede tener un ser humano es perdón. Luego dice: pregonar libertad a los cautivos. Y luego dice: y vista a los ciegos. Esta parte no estaba en Isaías 61, sino en Isaías 58. Ciego viene del original tuplos, pero también con una ph, T-U-P-H-L-O-S, que viene de tupó, que significa de estar hinchado, significa estar inflado, significa altivo. Vengo a dar vista a los altivos, a los que están hinchados. La altivez es una cortina de humo que no te deja ver claramente que tú necesitas un Salvador. La altivez es una cortina que te hace creer que eres suficiente y que no necesitas un libertador. Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si eres una persona altiva hasta el punto en que crees que no necesitas de Dios, Dios te mira de lejos. Dios está lejos de ti. Porque Él dice que a la gente altiva que se cree que está tan soplada que tu propia cortina de humo te aleja de Dios. Repitamos: me ha llamado a dar me ha ungido para dar buenas nuevas a los, vayan conmigo, buenas nuevas a los
Me ha enviado a sanar a los quebrantados me ha llamado para pregonar libertad a los y vista a los, y dice, a predicar el año agradable del Señor. Otra joyita para los que les gusta anotar. Cuando Jesús está hablando ahí del año agradable, está hablando del año de jubileo. ¿Qué era el año de jubileo? El año de jubileo se trataba de un año sabático que se daba cada 50 años y era un año en el cual se descansaba. Todos los que estaban esclavos salían en libertad. Todos los que dejaban trabajar, todos tenían que dejar de trabajar la tierra y restituían las posesiones que habían comprado, devolvían lo que tenían. Declaraban el año 50 y proclamarán bendición para todos los habitantes de la tierra. Ya para esta época de Jesús, los teólogos debaten qué tanto guardaban los judíos en esa época el año de jubileo. Pero para esta época del siglo I, ya ellos entendían que esta era una palabra escatológica, que estaba hablando del futuro, que estaba hablando de lo que Dios quería hacer en el futuro. En Jesús llegó nuestro tiempo de jubileo, porque en Jesús la deuda está pagada. En Jesús la deuda está pagada. Tenían que esperar 50 años para salir los esclavos, 50 años para pagar la deuda, y la deuda ya está paga. Él es nuestro jubileo. Jesús es nuestra libertad. Dice el verso 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos lo estaban mirando a Jesús después de que pasó esto. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Me sorprende que la Biblia habla de que los ojos de todos estaban fijados en él, pero aún estaban ciegos. Si tú lees los versos siguientes, te da a entender que la cosa estaba tomando un buen tono y después como que se tuerce un poco, y no me voy a demorar mucho en eso. Pero dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por sus palabras y por la gracia con la que salían de su boca. Y decían: ¿no este es el hijo de José? Era como ellos dicen: ven acá, este no es el hijo de Marta, este no es el hijo de tal, este no es el del barrio. Ellos estaban sorprendidos porque Jesús, alguien del barrio, alguien que ellos vieron, recuerden que él venía de Galilea y llega a Nazaret, que fue donde se crió, pero no donde habían pasado las cosas de milagros que habían sucedido. Y ellos se preguntan: mira la gracia de este tipo, ve la gracia de este hombre. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el pelado del barrio? Y dice la palabra que entonces Jesús les habla y les dice: tengo malas noticias, muchachos. Les dijo: de cierto ustedes me van a decir. Él está hablando en el futuro, porque recuerden que pasa exactamente en la cruz lo que Jesús dice, que Él les está diciendo: ustedes me van a decir, sálvate a ti, médico, o haz las cosas que hiciste en Capernaum, que fue lo que le dijeron en la cruz. Dijeron: ¿acaso no eres tú hijo de Dios? Bájate. Y Él les dijo: les cuento hoy que eso me lo van a hacer, que eso va a pasar. Y entonces Jesús tira un par de piedras muy duras, porque los que eran de la tierra, los que eran de la casa, creían que claro, si Jesús hizo todo esto en Capernaum y en todas partes, aquí en la casa la va a botar. Nosotros que somos los de la casa tenemos un privilegio más grande que esa gente que está afuera. Y Jesús le dice: no, mira, muchas viudas había en el tiempo del profeta en Israel, pero Dios no mandó a salvar a ninguna de las viudas de Israel, sino a esta que estaba allá en Sarepta de Sidón. Y luego le pone otro ejemplo y dice: no es nada con los que ustedes están aquí, sino con los que están en otro lugar. Y se fue. La gente se equivoca creyendo que los que estaban ahí se enojaron por lo que Jesús dijo acerca de lo que era Él. No, hasta el texto dice que ellos decían: ¡ey, qué gracia! Pero ellos cogieron una rabia muy grande cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba dejando, o que Él estaba diciendo: aquí no hay preferencias. Aquí no hay preferencias. Aunque ustedes sean los de la casa, aquí hay un pueblo, hay gente afuera que me va a necesitar. Dice que al oír estas cosas se llenaron en la sinagoga todos de ira,
y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos. Esta es una palabra, premonición, momento profético de lo que iba a pasar con Jesús después que también fue crucificado a las afueras de la ciudad. ¿Qué pasa después? Y eso me gusta. Luego de este pasaje, y lo puedes leer con calma en casa después, dice que Jesús va a Capernaum, al lugar que él mismo había dicho que le iban a decir: haz las cosas que hiciste en Capernaum. Y dice que en ese lugar era admirado, y allí hubo una liberación de un demonio. 4:31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque en su palabra, dilo, en la palabra de Dios, repítelo, en la palabra de Jesús, repítelo, dilo, en la palabra de Jesús hay autoridad. Grupo Alabanza, pueden ir subiendo. Número 1, recibir a Jesús. Recibir a Jesús tiene un efecto liberador. Recibir a Jesús tiene un efecto liberador. Mira el cambio de escenario. Está hablando con los de su tierra, con Nazaret, y les está diciendo: miren, sí, el Señor me ha ungido para todo esto. Y ellos se llenaron de rabia y lo sacaron. Pero dice que él descendió a Capernaum, y en Capernaum lo recibían con admiración, porque estaban contentos de lo que Jesús era y lo estaban recibiendo, entendiendo, probablemente entendiendo con el entendimiento un poco entenebrecido de que era el Mesías, y lo recibían con afecto, lo recibían con admiración. Y el siguiente paso fue con una liberación de un demonio. Recibir a Jesús tiene un efecto liberador en tu vida, pero es recibirlo con admiración, porque Dios siempre va a reposar en corazones que estén dispuestos a recibirle. Dios siempre va a reposar en vidas que quieran darle a Él el trono de su corazón. Dios siempre, y no solamente va a reposar, sino que el efecto en que Jesús llega es que hay libertad. La narración de Lucas nos da a entender que no sé si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo, que empezó su ministerio. De las primeras cosas que pasó, con una liberación. Jesús está interesado que tú seas libre, de sea cual sea la clase de esclavitud a la cual hoy estés amarrado. Tal vez es una falta de perdón, tal vez es una herida que alguien causó, tal vez estás preso de algún vicio, de algún juego, de alguna situación. Tal vez estás preso del pasado, tal vez estás preso de la ansiedad, tienes exceso de futuro en tu cabeza, que quieres que las cosas pasen ya. Tal vez estás preso de la historia de tu familia, porque crees que como tus papás se separaron, tú no vas a tener un buen hogar. Tal vez estás preso de una iniquidad en tu cabeza, en tu mente, en tu espíritu, que como la abuela se murió de tal cosa y la mamá se está muriendo de tal cosa, entonces a mí también me va a pasar. Y crees que ese es el resultado de la vida. Pero Jesús anuncia de sí mismo que viene a cambiar la historia, que viene a predicar buenas nuevas a los pobres, que viene a sanar a los quebrantados de corazón. Pero habla en varias ocasiones acerca de que viene a traer libertad. Tal vez estás aquí hoy hecho pedazos por el aplastamiento de alguien más, y lo que Jesús dice es que vengo a hacer completos a aquellos que están hechos pedazos. Vengo a traer libertad a los cautivos, aquellos que no pueden tomar decisiones más por sí mismos, los cuales que necesitan un Salvador. Lo que tiene que pasar hoy, muchachos, y si anotas, anota esto, es que yo tengo que ser el Capernaum donde Jesús se sienta cómodo para venir. Que yo sea la tierra de Capernaum donde Jesús puede ser libertador. Que yo no sea como Nazaret, donde cuestiono lo que Él quiere o va a hacer, sino que yo le diga: Señor, que yo sea tu Capernaum, que en mí encuentres un lugar donde hacer tu bendita voluntad, que en mí encuentres un lugar donde hacer tu bendita voluntad. Si hay una faceta de Jesús que tenemos que entender, aparte de ser un Salvador, es que es un libertador. La imagen del Dios invisible se dice a sí mismo que viene en forma de libertad, que viene en forma de perdón, que viene en forma de vista,
que viene en forma de restauración. Hoy es una tarde que Dios ha preparado para que tengas libertad. Necesitas una relación con el Espíritu Santo. Algo de lo que está impregnado todos los textos que hemos leído hasta ahora es el poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le desean. Jesús mismo habló de sí y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando fue al desierto a ser tentado, en el mismo capítulo de Lucas dice que estaba en el poder del Espíritu. Que incluso cuando fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó de forma corporal como paloma sobre él. El problema es que muchos de nosotros hemos querido entender a Jesús desde nuestra lógica, pero no desde el rema. No es de entender que hay cosas que solamente Jesús se va a revelar a tu vida, así como dice en esa palabra, que tiene un tipo de revelación para todo lo que tiene que hacer. Tal vez hay alguien aquí que necesita un Jesús que viene a sanar a los quebrantados de corazón. Pero tal vez hay alguien más aquí que necesita ese Jesús que es capaz de libertar y romper las cadenas de una adicción. Tal vez hay alguien aquí que necesita ese Jesús que es capaz de decir: mira, hija, yo voy a reafirmar tu identidad y voy a darte una buena nueva. Tú no eres una pobre más, no vas a estar más agachada. Tal vez tú necesitas esa revelación de Jesús que solo va a venir con la ayuda del Espíritu Santo, más nada. Si algo estaba interesado el escritor en ese texto, era impregnar el poder del Espíritu Santo en la vida de todo el texto para que lo entendiéramos. Y es que sin Espíritu Santo no podemos. No podemos, muchachos. No vas a tener fuerzas. Tu carne te va a vencer. No lo vas a poder de la decisión humana de decir: no lo hago y ya. Porque el día que tengas debilidad vas a poder decirle: Espíritu Santo, dame la fuerza. No es que vas a estar perfecto todo el tiempo. Dice la palabra que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es cuando el Espíritu Santo aparece. Cuando ya Jesús se iba, en el momento de más agonía, en el momento más difícil, venía a la cruz, venía todo. Le dice al discípulo: muchachos, tranquilos, que es necesario que yo me vaya, porque les voy a presentar a uno que no va a estar limitado por este cuerpo físico como Jesús estaba en la tierra, sino que va a estar con ustedes, los va a acompañar. Y dice una palabra clave, una frase clave, dice: les va a recordar las cosas que yo les he enseñado. El problema es que muchas veces cuando estás enfrente a una situación que te va a golpear, que te va a aplastar, que te va a colocar abajo, cuando vas a caer con un pecado o algo, es que se te olvida lo que Jesús te dijo. Y sales hoy sábado de aquí prendido en la presencia de Dios y dices: no lo voy a volver a hacer, pero estás por allá y el miércoles se te olvida. Al primero la perdida te cruzas, viejo, porque no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí para recordarte, para decirte: no lo hagas, yo te saqué de ese lugar. Para los que hemos entendido el lodo del cual Dios tuvo que meter su mano para sacarnos, hemos entendido algo: yo no quiero volver allá. Yo no quiero volver a ese lugar. Yo no quiero volver al lugar donde yo era el pobre, donde yo era el quebrado de corazón, de bolsillo, de todo, donde yo era el cautivo, donde yo era el preso. Entre cautividad y preso hay un par de detalles que hay que tener en cuenta. Yo conozco gente que está cautiva sin estar encerrada en un lugar. Yo conozco gente que está aferrada a una situación y que nadie los está amarrando, solo que están cautivos. Y conozco gente que está en una presa, en una cárcel, como de una adicción. Y Jesús, la imagen del Dios invisible, se presenta como alguien que trae libertad. Qué bueno que Misión Josué, que tú y yo podamos ser ese Capernaum, donde Jesús pueda descender, porque va a ser recibido con admiración, con alegría, con la cabeza baja, diciéndole: haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y enseguida empieza a haber libertad. Enseguida empieza a haber libertad. Enseguida empieza a haber libertad. Una de las palabras que Jesús utiliza para hablar de esta clase de relación que quiere tener contigo, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno me escucha y abre la puerta, tiene la disposición de abrirme la puerta de su casa, de su corazón, para que yo entre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Va a empezar a haber una relación donde Jesús es recibido. Carolina, esto se trata que Dios me ame.
Tengo que ser perfecto para que Dios me ame. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo estaba el mundo antes de que Jesús fuera enviado? Ya era sucio, ya estaba perdido, ya estaba condenado, ya le había dado la espalda a Dios. Pero Dios amó a una que le dieron la espalda. Dios amó a aquellos que estaban en la peor condición y a causa de ellos mandó a Jesús. Cuán errado es creer que es que Dios me ama solamente cuando Jesús está. Al contrario, porque Jesús no estaba, por amor, Jesús decidió estar. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Ya te amaba aún en tu lodo más profundo. Ya te amaba de la forma más quebrada que existías. Ya te amaba de la forma más pecadora que existía. Y porque te amaba, envió a Jesús. Porque te amaba, porque te ama, envió a Jesús. Porque te ama, te sigue buscando, te sigue tocando la puerta de tu corazón día tras día, momento tras momento. Pero ¿por qué Dios simplemente no me deja en paz así, viniendo al servicio? No, porque es que Dios te quiere libre. Dios no te quiere ocupando una silla más. Amamos que estés aquí, pero amamos más que vivas la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios para tus días. Amamos que estés aquí, pero no queremos verte encorvado, recogiendo los pedazos de este mundo. Queremos verte como cuando Jesús llegó a Capernaum. Las cosas cambiaron. Los demonios se tenían que ir porque el Espíritu Santo estaba con él. Así como va a estar contigo todos los días. Va a estar contigo, su promesa, todos los días. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Tienes que entenderlo, hay libertad. Carolina, yo vengo por primera, por segunda vez, no entiende esto. Jesús quiere hacerte libre. Vengas por primera vez, vengas por tercera vez, tengas 5 años aquí. A mí no me interesa la clase, qué cadenas que tengas. Aquí no es porque hay Dani, mis cadenas son rosaditas con prendedores. O mis cadenas están tan sucias y oxidadas que me da miedo colocarlas porque voy a ensuciar. A él no le importa. Su amor rompe cadenas. Su amor rompe cadenas. Pero necesitamos ser el Capernaum donde Dios pueda descender. Necesitamos ser el Capernaum donde Jesús pueda venir. Y va a haber libertad. Quiero pedirte que te coloques de pie, que cierres tus ojos. Espíritu de Dios, visita. Y maldades fueron dadas en la cruz. Gracias. Libre soy. Gracias. Perdonado soy. Solo por tu amor. Perdón. Más condenación. Perdón. Cristo me libertó. La forma más grande de libertad es perdón. Es perdón. Hay gente que ha venido aquí porque sabe que necesita una segunda oportunidad de Dios.
Qué segunda, una N oportunidad de Dios. Y aquí ha llegado el perdón de Dios a predicarte, a hablarte, a decirte: hija, yo te amo. Hija, no te condeno. Hija, no he venido a despedazarte, no he venido a golpearte. Tal vez el pecado, las situaciones te han desmigajado, pero he venido a hacerte completa, a hacerte sana, a hacerte libre. También hay gente en este lugar que ha estado batallando en sus fuerzas con una situación, con un pecado, con una situación oculta, y el Señor te dice: yo soy tu libertador, vengo a romper cadenas, vengo a que no sigas caminando más encorvada, que no sigas caminando más encorvado, sin más vergüenza, que puedas levantar tus ojos y saber que eres amado, que eres amado, que eres amada, que tienes valor, que tienes poder, que tienes autoridad para hablar una situación, que el Espíritu Santo está aquí. Si hay alguien en esta noche, que diga: Carlos Daniel, yo quiero experimentar tiempos de libertad. Qué bueno haber escuchado de ese Jesús que hace tantas cosas, que tiene autoridad, que sirve, que tiene resistencia. Pero yo necesito probar la libertad que Él tiene para mí. Yo necesito probar esa libertad de una vez y para siempre. Que se rompan las cadenas. Tú puedes pasar aquí al frente. Te invito, ven a este lugar. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza y ven delante de Él y dile: Señor, yo necesito probar esta libertad. Esta libertad que viene de ti. Tú viniste a romper mis cadenas. Oh, Shatarabakia. Tú viniste a romper mis cadenas. A romper mis cadenas. A hacerme completo. Hacerme completo en el nombre de Jesús. Hacerme completo. Hacerme completo. Hacerme completo. Y Karabasheterebekia. Se rompen cadenas. No hay condenación. No hay condenación. No hay condenación. Pueden seguir pasando. No hay condenación. Oh, Cadenas, no soy esclavo más. una segunda En oportunidad. Cristo soy libre. Segunda No hay oportunidad. más condenación. Una segunda Se oportunidad. rompen cadenas. Oh, Satanás. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Vamos, se rompen Se rompen las voces. cadenas, no soy esclavo. Vamos, vamos, háblalo, cántalo. No soy esclavo, soy libre. En el nombre de Jesús. 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 Libertad en forma de perdón. Libertad en forma de perdón. Para hacerte completa. No serás más la despedazada. No serás más la despedazada. Estás completa en Él. Estás completa en Él. Estás completa en Él. Se rompen las cadenas. Soy libre, no hay más condenación. Oro por tus pensamientos. Que se afirmen las verdades eternas en ti. Que eres amada. Que eres rescatada. Se afirman las verdades en ti. No más una pobre. No más una que se agacha recogiendo las migajas. En Cristo
Cristo No más. soy libre. Libertad, No hay más libertad, condenación. En nombre de Jesús, se rompen cadenas. Cadenas. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. Oh, En Cristo soy libre. Oh. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.